Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. La opresión es cómplice del opresor. De participación en el PIB mundial. Bienvenidos a Vértice Internacional. Como es tradición, cada noviembre nos preocupamos por hacer un programa relacionado con el cambio climático debido a que se celebran las COPs en el escenario internacional. En este caso, la COP18 que tendrá lugar en Doha, Qatar, y que de alguna manera es importante porque es la primera vez que se celebra esta cumbre en un país del Golfo Pérsico. Un programa que busca hilar lo que sucedió en la COP16 en Cancún, también lo acontecido en Durban, Sudáfrica, y sobre todo qué esperar de la COP18 en Doha, Qatar, porque se llega a un nuevo encuentro climático global cuando ya se fijó este acuerdo de extender un segundo periodo de compromisos después del protocolo de Kioto, que justamente vence este 31 de diciembre del 2012. Un nuevo acuerdo que está sellado sin las participaciones hasta ahora de Estados Unidos, de China, de Japón, de Rusia y de Canadá, entre otros. También le vamos a platicar en este programa pues, sobre la crisis económica mundial que de alguna manera está dificultando la toma de decisiones en materia de gobernabilidad climática mundial, pero con un nuevo ingrediente, porque todos sabemos que Barack Obama pues, ya es el presidente reelecto de Estados Unidos para el periodo 2016. En la segunda parte de este programa, un recuento legislativo de carácter internacional, y en nuestro segmento migratorio y fronterizo les vamos a platicar sobre los desplazados con el huracán Sandy. Soy Rina Musali y les pido que me acompañen. En 1972 se celebró en Estocolmo, Suecia, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano, siendo la primera vez en que el tema de la degradación medioambiental apareció en la agenda de los principales gobiernos del mundo. 2 décadas después, en 1992, con motivo de la Cumbre de la Tierra, realizada en Río de Janeiro, Brasil, se adoptó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la cual entró en vigor en 1994 con el objetivo de reforzar la conciencia pública y establecer compromisos a escala mundial en la materia. Por su parte, la Conferencia de las Partes o COP es la máxima autoridad de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, integrada en la actualidad por 194 países. La COP se encarga de mantener los esfuerzos internacionales por resolver los problemas del cambio climático, examina la aplicación de la Convención y los compromisos de las partes en función de sus objetivos, los nuevos descubrimientos científicos y la experiencia conseguida en la aplicación de las políticas relativas al cambio climático. La primera cumbre de la COP tuvo lugar en Berlín, Alemania en 1995 y desde entonces se ha realizado a finales de cada año en diversas sedes. Durante la tercera edición, celebrada en 1997, se redactó el Protocolo de Kioto, donde se acordó reducir en un porcentaje aproximado de al menos 5% las emisiones de gases de efecto invernadero globales sobre los niveles de 1990 en países desarrollados o industrializados para el periodo 2008-2012. Tras las conferencias de Copenhague, Dinamarca en 2009, Cancún, México en 2010 y Durban, Sudáfrica en 2011, este 2012 le correspondió a Doha, Qatar, ser la sede de la COP18. Sigue pendiente la construcción de una nueva relación del hombre con el medio ambiente, una encrucijada que pasa por la falta de un acuerdo vinculante entre países avanzados y países en menor desarrollo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que no conocen fronteras y que producen el calentamiento global y que necesariamente nos están acercando peligrosamente a una catástrofe ambiental porque no hemos logrado conciliar el desarrollo económico con los parámetros de sustentabilidad y la necesidad de replantear los modelos de producción, de consumo, pero también de los estilos de vida. Estamos en la antesala de una nueva COP, es decir, ahora la edición número 18 que se va a celebrar en Doha, Qatar, pero justamente en un momento importante porque vence este 31 de diciembre del 2012 el protocolo de Kioto.
Sí, es importante por eso, es importante porque vence el protocolo de Kioto, pero es importante también, sobre todo, digamos, por la historia pasada de las últimas conferencias de las partes, de las últimas COPs, sobre todo a partir de Copenhague para acá. Copenhague, digamos, fue la cumbre climática que más expectativas generó. Fue la cumbre climática en donde todo el mundo esperaba los grandes acuerdos, porque ya se estaba en el momento crucial, ya se estaban venciendo los tiempos, los plazos, digamos, para tomar decisiones, para que los países se comprometieran para abatir las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero Copenhague fue un fracaso. Fue un desastre. Pero no solamente fue un fracaso en términos climáticos, fue un desastre diplomático, porque entonces Naciones Unidas perdió control sobre las negociaciones. Los delegados dejaron de confiar en Naciones Unidas. En el sistema multilateral, que es muy importante. Y eso era una cosa grave. Ante este panorama, pues evidentemente las cuestiones de medio ambiente empiezan a perder una fuerza categórica que habían logrado obtener en años anteriores. O sea, si uno revisaba, por ejemplo, las encuestas que se hacían en Gran Bretaña de los 5 principales temas de interés para los ciudadanos, el primero era el cambio climático, ¿no? Ahora, pues es empleo, es seguridad, es salud, y el cambio climático sigue apareciendo, pero pues ya no está en ese top 5, por así llamarlo, ¿no? Claro. Entonces, pues evidentemente, pues la cuestión económica está haciendo que la afectación medioambiental y la crisis climática pues empiezan a perder un poco de fuerza ante la opinión pública, ¿no? En estos últimos años, la hoja de ruta pausada y tímida de la diplomacia verde y multilateralismo climático bajo el liderazgo de la ONU ha generado mucha decepción, pues hasta ahora no se ha logrado pactar un acuerdo jurídicamente vinculante entre los países para darle vida a un segundo periodo de compromisos del Protocolo de Kioto, que por cierto vence en su primer periodo este 31 de diciembre del 2012. La comunidad internacional sigue atestiguando una batalla decisiva, pero llena de divisores y negociaciones frustradas para construir un régimen climático robusto y justo que se transa en las posturas divergentes entre las economías avanzadas y emergentes. En este andar, Canadá, Japón y Rusia se resisten a una segunda fase del Protocolo de Kioto sin la inclusión también de los 2 emisores más importantes como China y Estados Unidos, quienes hasta ahora parecen no estar dispuestos a someterse a los designios de ninguna autoridad internacional. Al final de cuentas, el Protocolo de Kioto es esta plataforma internacional desde donde todos los países, de una u otra forma y manera, se han puesto de acuerdo, de una manera bastante disfuncional, hay que aclararlo, pero se han puesto de acuerdo en estos porcentajes de reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero, de la manera como van a ser las transferencias de tecnología, los financiamientos, los apoyos, las mitigaciones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que tenemos. El Protocolo de Kioto es lo que tenemos, la plataforma internacional aceptada para poder hacer cierto frente y cierto combate al cambio climático. Hay un momento de aquí al 2015, que es cuando se pretende, digamos, que se genere un nuevo acuerdo. Puede ser prolongación de Kioto, puede ser no Kioto. Claro. Y al 2020, digamos, también hay lo que se llamó en Durban una especie como de grupo de trabajo para intentar comprometer a las partes, sobre todo a las partes claves, Estados Unidos, China, Unión Europea, para tratar de comprometerlos con compromisos mayores, porque el problema es el siguiente: con las promesas actuales que han ofrecido los países para reducir emisiones, no se va a alcanzar estabilizar el clima planetario, se va a superar los 2 grados Celsius, que se supone que es lo que la comunidad internacional está de acuerdo. Puso el tope, ese, ¿no? Es el tope, claro. Pero con las ofertas de reducción de emisiones, claro, actuales no se va a lograr. Tras un paso lento, acompasado, lleno de nudos en la comunidad internacional
para establecer nuevas reglas del juego en materia climática, vale la pena recordar que la COP16 en Cancún sembró un brío de esperanza al haber alcanzado ciertos acuerdos después del descalabro multilateral mayor de Copenhague. Bajo el liderazgo mexicano se lograron acuerdos para transferir tecnología a los países menos adelantados y materializar la voluntad política de los países avanzados en los esquemas de financiamiento como el Fondo Verde y movilizar $100,000 millones anuales a partir del 2020 en acciones de mitigación y adaptación en países en desarrollo. A su vez, el paquete de Cancún también logró acuerdos en materia de reducción de emisiones por deforestación y degradación, el REDD+, un arreglo clave si consideramos que los bosques son un instrumento fundamental para mitigar el cambio climático. Copenhague fue como este hito, ¿no? Que era como el que iba a ser el gran momento del cambio climático, porque ahí se pensaba que íbamos a lograr tener toda la negociación del acuerdo vinculante, amplio, justo y maravilloso que iba a ser el segundo periodo de Kioto. Realmente, bueno, Copenhague todo se trastornó de una manera bastante complicada y evidentemente no se lograron esos acuerdos. Cuando llegamos a Cancún, la verdad es que fue increíble cómo se manejó. Yo creo que ahí sí la capacidad de negociación de México como país anfitrión y de algunos países que jugaron un papel clave, pues ayudaron a que los acuerdos de Cancún lograran destrabar lo que venía destrabado, lograran restaurar la confianza en las negociaciones internacionales, porque tenemos que recordar que en Copenhague, bueno, pues inician las negociaciones con este escándalo, ¿no? De los mails que se filtran de las universidades y que había datos falsos y bueno, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, Cancún logra un avance sustancial, se fijan todas estas bases para los fondos, las transferencias de tecnología, los fondos de financiamiento, se empieza a discutir sobre la posibilidad de la creación de un fondo verde, que además es una sugerencia de México. Cancún, en la COP16, Cancún, el gran triunfo de Cancún no fue ambiental, fue un triunfo diplomático. El brío multilateral, el brío, ¿no? Claro. retomar Naciones Unidas como claro. el canal para dirimir los conflictos. Ese fue el triunfo de Cancún. Sí, o sea, volver a encarrilar la situación sí, hacia la vía diplomática. Hacia la vía diplomática. Pero y Cancún, digamos, tuvo ese triunfo diplomático y tuvo además como resultado una serie de promesas. Nadie se comprometió a nada. Si no se habían comprometido en Copenhague, en Cancún nadie tenía expectativas tampoco. Entonces todo lo que ocurrió en Cancún fue un éxito, porque nadie esperaba nada. En Cancún se sentaron bases, marcos de referencia en términos de reducción de emisiones, en términos de financiamiento, en términos de bosques, de la cuestión de REDD+, y en términos de verificación, la cuestión de la transparencia y monitoreo. El monitoreo. Claro. Y transparencia, digamos, porque pues cada país reporta lo que quiere, claro, y quién se encarga de verificar, ¿no? Sobre la COP17 en Durban, Sudáfrica, hay que decir que se dejaron una estela de interrogantes y de dudas. Sabemos que se avanzaron en estos mecanismos de financiamiento del Fondo Verde y la capitalización que tienen que hacer los países ricos a estos países menos desarrollados para transitar hacia economías bajas en carbono. Pero tal vez hubo un ingrediente que también fue muy importante, el hecho de haber renovado un segundo periodo de compromisos que tendrá que iniciar el 1 de enero del 2013. Sin embargo, las decisiones y las negociaciones más duras sobre la gobernabilidad climática nuevamente se postergaron para próximas citas. Me estoy refiriendo sobre todo pues, a las medidas de mitigación, a este marco legal tan necesario y también a las obligaciones que los países tienen que suscribirse si es que firman este acuerdo internacional. El protocolo de Kioto siempre se pensó como en periodos. Entonces la gente dice, es que se acaba. No, es que no se acaba el primer periodo. El primer periodo siempre se pensó al 2012, ¿no? Con una reducción del 5.2% de las emisiones de gases de efecto invernadero de los países firmantes
y que acataron el protocolo, y el segundo periodo se había pensado para el 2020. ¿Qué es lo que sucede? Que las condiciones de 1997, que es cuando surge el protocolo de Kioto, al 2012, pues cambian vertiginosamente y drásticamente, porque tenemos países de economías emergentes como Brasil, como India, como China, incluso como México, que en el 97, pues la verdad, no pintaban, ¿no?, en la escena de las emisiones ni de la economía de la manera que pintan hoy en día. Pensando un poco en el legado o en el gran éxito de Durban, porque la verdad es que no se negoció nada, se sigue postergando todo a nuevas cumbres climáticas, pero Durban lo que deja claro es que hay una renovación política de ciertos países para generar un nuevo acuerdo, pero que de alguna manera todos están comprometidos en mayor o en menor medida a reducir las emisiones contaminantes. Sí, también en esto también hay niveles de argumentación. Supongamos, yo creo que va a haber acuerdo para el 2015, va a haber acuerdo. El Fondo Verde, digamos, se acuerda en Cancún, crear el Fondo Verde, todavía no se ha echado a andar. Sí, falta la parte de los mecanismos de financiamiento. Digo, porque se ha avanzado, cada cumbre se avanza, pero no sabemos exactamente en dónde se quedó. Pero no llega el dinero. Pero no llega el dinero. O sea, lo importante es que el dinero no ha bajado a las economías en desarrollo. Y ese sería también, desde tu punto de vista, otro de los nudos de Doha, por así decirlo. Ese es otro de los nudos. Yo creo que ese nudo es más salvable. Entonces, de aquí al 2020, en Durban se acordó crear un grupo de trabajo para tratar, digamos, de comprometer a los países. Bajo el liderazgo europeo es que se renovó un segundo periodo de compromisos en Durban, Sudáfrica, con la COP17, en donde por primera vez tanto los países industrializados como los de menor desarrollo están obligados a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Un acuerdo que debe de concluir antes del 2015 y entrar en vigor para el 2020. Pero ¿qué países están participando en esta concertación? De alguna manera servirá este acuerdo de antemano, sabiendo que China y Estados Unidos, los dos países de mayores emisiones contaminantes, no participarán. ¿Y qué se hará entonces con países tan importantes como Rusia, Canadá y Japón? ¿Terminarán por enfilarse a este barco? ¿Decidirán renovar nuevos compromisos? Lo que está sucediendo es que de pronto estos países de economía emergente que no tienen ninguna obligación de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero de acuerdo al protocolo de Kioto, empiezan a convertirse en unos competidores importantes de los países que sí están obligados, por ser países desarrollados, a reducir, ¿no? Entonces, de repente, pues los países desarrollados dicen, oye, pues sí está padre la justicia climática y todo este asunto, pero en este segundo periodo o en esta nueva versión, o como quieran llamarlo, necesitamos ver cómo vamos a hacer este arreglo. Y los países emergentes dicen, no, Kioto sigue. Entonces se está haciendo una lucha de poder como bastante interesante y al final, bueno, pues alguien va a tener que ceder, seguramente va a tener que haber una negociación. ¿Qué va a pasar con Estados Unidos y China, que son los dos grandes contaminantes, José Luis? Ahí precisamente entramos al punto decisivo de esta conversación. Exactamente, ahí entramos al punto. ¿Qué va a pasar o qué pasa? Digamos, ¿qué pasa? Para empezar, ¿qué pasa que no se ponen de acuerdo? Bueno, la cuestión es que esto no está regido por la simple diplomacia. Esto está regido por la economía y por la política. Claro. Entonces, Estados Unidos llegó a Copenhague a la expectativa a ver qué ofrecía China. China llegó a Copenhague viendo qué ofrecía Estados Unidos. Estados Unidos empezó a cuestionar a China por no comprometerse. Pero en realidad, ese cuestionamiento de Estados Unidos, del presidente Obama hacia China, era una especie de juego político, de simulación, porque el presidente Obama no estaba autorizado por el Senado americano, encargado de la política exterior, para comprometer nada. No estaba autorizado. Por lo tanto, digamos, era un juego político, diplomático, para forzar a China a que diera el primer paso. China no lo iba a dar y los dos no dan el paso
por los mismos motivos. No le quieren dar ventajas competitivas a su rival en los mercados internacionales. Solo 35 países industrializados decidieron continuar con una segunda fase del protocolo de Kioto en un segundo periodo de compromisos. Países que cubren el 15% de las emisiones globales, pero que con su decisión histórica lograron asegurar toda una institucionalidad que se ha desarrollado a favor de la mitigación y adaptación al cambio climático y la necesidad de transitar hacia una economía verde o baja en carbono. Este acuerdo permite la prolongación de otros mecanismos asociados al protocolo de Kioto que han sido nodales en esta batalla, como el mecanismo de desarrollo limpio, que ha evitado la emisión de casi 1.000 millones de toneladas de dióxido de carbono mediante la instrumentación de alrededor de 5.000 proyectos que han incentivado los mercados del carbono y el interés generalizado del sector privado. Si no se avanza en eso, pues simplemente estaríamos atorados como en un gran hoyo negro, donde no solamente es toda la parte de los MDLs, que aunque el MDL, el mercado de desarrollo limpio, ya cambió, ya el mecanismo de desarrollo limpio ya está mudándose hacia NAMAS, ¿no? Precisamente por esta cuestión de la incertidumbre de la continuidad o no de Kioto, pues hay muchísimas cosas que se necesitan definir, ¿no? Entonces, si no tienen esa primera base definida en Qatar y decidida, pues difícilmente se va a poder avanzar en los temas como mucho más trascendentales, ¿no? Los países no desarrollados le dicen a los desarrollados, y sobre todo a Estados Unidos, miren, ustedes se desarrollaron contaminando el planeta, inundándolo de carbono. Ahora quieren quitarnos la posibilidad a nosotros de que nos desarrollemos. Pues vamos a contaminar, pero tenemos derecho a contaminar porque en realidad no estamos... No contrajimos la deuda histórica del carbono. La deuda histórica del carbono, y además tenemos compromisos con nuestras naciones de darle desarrollo y bienestar. Claro. Eso también hay que ver. Los países dicen eso, sí, pero vemos en cada país, vemos cada dictadura en África, en América Latina aparentemente ya no hay dictaduras, pero vemos gobiernos, digamos, muy conservadores, no interesados en el cambio climático ni en los temas ambientales, pero que siempre sacan también ese argumento. Es decir, tenemos derecho a desarrollarnos y al bienestar de nuestra población. Justamente en Doha, Qatar, la COP18 tendrá que enfrentar nuevamente una serie de retos y de dilemas. En primera instancia, preparar la denominada enmienda de Doha para pasar sin alteraciones ni contratiempos al segundo periodo de compromisos del protocolo de Kioto y de manera subsecuente enfrentar las espinosas definiciones que se tendrán que dar para materializar un segundo periodo de compromisos. Por ejemplo, no ha quedado claro cómo transitar hacia un régimen climático post-2012 más justo, cómo incorporar los principios de equidad y responsabilidades comunes, pero diferenciadas para los países de menor desarrollo, que ahora también van a asumir compromisos vinculantes en materia de emisiones. Qatar, yo creo que están todos los participantes muy ubicados en que no va a ser la panacea, ¿no? Va a ser quien cambie la condición del cambio climático mundial y global, pero sí va a ser como que Qatar sí se puede recordar como en el momento en que los países lograron poner todos sus intereses económicos y todos sus miedos y lo que quieras llamarle a un lado para aportar al crecimiento internacional y a la lucha del cambio climático, ¿no? Porque al final lo que está en juego en Qatar es decidir el segundo periodo de Kioto, ¿no? Y eso es básico. O sea, si Qatar no logra como un mínimo eso, va a ser un fracaso. Hay un argumento de fondo, que tú lo conoces perfectamente bien, de Estados Unidos, que es que Estados Unidos no quiere firmar una ratificación de Kioto porque el protocolo de Kioto es disparejo según Estados Unidos. Le exige a los desarrollados, pero no le exige nada a los no desarrollados, y China está clasificado como no desarrollado y es el primer emisor de gases de efecto invernadero. Claro. Contradicción fundamental. Sí, claro. Los países no desarrollados contraargumentan a ese argumento de Estados Unidos.
Ese es uno de los temas fundamentales ahora en las negociaciones, Claro. el principio de equidad. De las Ese- responsabilidades Sí, compartidas pero diferenciadas. pero diferenciada, Claro. dependiendo de grados de desarrollo. Y eso es el centro de la política mundial del cambio climático en este momento. Tampoco queda claro cómo es que se va a construir un régimen climático más robusto si es que no participan sus grandes emisores. Dentro de los países emergentes, Brasil y Sudáfrica estuvieron de acuerdo de asumir compromisos vinculantes de reducción de emisiones, pero China e India fueron más reticentes al defender sus derechos históricos por emisiones, países que necesitan de estas cuotas de emisiones para poderse desarrollar y mantener una determinada forma de vida. Además, en Doha habría que seguir poniendo la presión en otros países como Canadá, Japón y Rusia, que se rehúsan a renovar sus compromisos de reducción de emisiones. China no quiere comprometerse. China sí ofreció, creo que en Cancún y en Durban también, aceptar inspecciones, pero lo aceptó, digamos, o sea, Muy sin firmar, reticente, no, claro. sin firmar nada. Claro. O sea, no hay nada firmado. Hay ofrecimientos, hay Vacíos. hay simulaciones, bueno, pero el otro punto es... China, Sí. Rusia, Japón. Japón, Canadá y Rusia. Sí. Bueno, Rusia es signatario. Japón ha amenazado con retirarse. Australia se ha comprometido. Sí. Pero la cuestión es la siguiente. Llegamos a Cancún y se acuerdan muchas cosas muy valiosas, muy importantes. No se firma nada, nadie se compromete a nada. Nadie quiere firmar algo vinculante. Nadie quiere eso. Por un lado, China dice, bueno, ok, yo estoy de acuerdo en echarle ganitas, ¿no? O sea, claro, voy a reducir mis emisiones de gases de efecto invernadero. Y de verdad lo está haciendo, de una manera como hasta orgánica, porque no le queda de otra. O sea, estamos hablando que es un país que estaba creciendo a una carboeléctrica por semana. Es una locura lo que estaba sucediendo. Se estaba acabando los recursos, no solamente de todo China, pero del sudeste asiático, de Australia, el carbón de Colombia, yo estaba comprando a donde fuera, ¿no? Entonces, evidentemente sí se necesita un segundo periodo de compromiso, muchísimo más activo, muchísimo más flexible, mucho más dinámico. O sea, igual y se necesitan unas metas más reducidas, pero más consistentes. El mundo sigue sin ponerse de acuerdo cuando hablamos de gobernabilidad climática. Las cargas y las responsabilidades entre los países industrializados y aquellos que no contrajeron la deuda histórica del carbono hacen difícilmente que se llegue a un acuerdo climático de gran trascendencia, porque es difícil definir estas nuevas reglas del juego climático post-Kyoto 2012. En ese sentido, la COP18 en Doha, Qatar, se vuelve a enfrentar al mismo dilema. Países que no quieren asumir los costos políticos ni económicos de un nuevo régimen climático global y de desmontar esta matriz energética basada en productos fósiles y de cambiar también, sobre todo, modelos de producir, de consumir y de estilos de vida. Pues no es la protección nada más del medio ambiente, es la protección del ser humano. Tiene que ir muchísimo más allá que nada más los intereses de crecimiento económico y los intereses, ¿no? Las macroeconomía y los retornos de inversión y las tasas y demás, ¿no? O sea, tiene que ser como una cuestión como muchísimo más, pues no sé, empalmada y que vaya conjunta. Y sí se puede, o sea, la verdad es que la cuestión de proteger el medio ambiente, proteger al ser humano, no está peleada con las cuestiones de la economía, ¿no? Si la economía mejora sustancialmente, el presidente Obama se puede comprometer más. China, ¿qué va a pasar con esta nueva generación de políticos? No lo sabemos porque en realidad están enfrentando muchos problemas económicos, sociales, protestas, problemas, nepotismo, corrupción, sí, impresionante los magnates chinos, sí, ¿no? un enriquecimiento de la sí, clase una política desigualdad tremenda, muy fuerte. tremenda. Y eso, digamos, eso es motivo de inquietud social en China. No creo realmente que en este momento la política climática china vaya a cambiar, sobre todo
por su necesidad, digamos, también de ser competitivo a nivel internacional. China necesita muchos recursos, materias primas, que está obteniendo de distintas partes del mundo. No creo que vaya a cambiar. Estados Unidos, el presidente Obama pudiera lanzar una ofensiva ligeramente más agresiva en términos de emisiones, si la economía mejora. Desde hace 4 años, la celebración de las conferencias internacionales de Naciones Unidas sobre cambio climático han estado marcadas por la crisis económica global, un escenario que no ha permitido sobrepasar las barreras de la división y de la fragmentación de la comunidad internacional. Sobre todo porque los países industrializados están viviendo una palidez en su crecimiento económico o bien una recesión, y los nuevos polos del poder, como las economías emergentes, están viviendo un gran momento cuando están motorizando la economía mundial. En ese sentido, la cumbre de Doha en Qatar, pues no es la excepción. Seguimos con el escenario de la crisis económica mundial, pero con una crisis, una convulsión en la eurozona. Hemos estado atestiguando una convulsión con elecciones anticipadas, la caída de gobiernos de derechas y de izquierdas y sobre todo un descontento popular que se transa en capitales tan importantes como Atenas, Roma y por supuesto también Madrid. Por un lado tenemos como muchísimos impactos. De todos he sabido lo que sucedió en Nueva York hace unos días, ¿no? Con el huracán Sandy, que entró de una manera bastante fuerte y afectó una parte importante de Nueva Jersey, con inundaciones, personas que murieron, pérdidas económicas, pérdidas productivas. Y por el otro, bueno, pues nos estamos enfrentando a una de las peores crisis económicas de las que se tenga memoria, ¿no? Con, bueno, una Europa totalmente, pues casi como en llamas, ¿no? O sea, el sudeste asiático también bastante vulnerado, una parte importante de Sudamérica y Latinoamérica. Pero sí tenemos que entender que en este momento la cooperación y la colaboración internacional pues se va a ver como muy mermada y muy reducida porque hay unas profundas crisis económicas y sociales a la interna de los países, ¿no? Estados Unidos, el Senado le ha dicho claramente a los presidentes, presidente Clinton, presidente Obama, Estados Unidos no va a firmar ningún acuerdo internacional que haga perder competitividad a su economía. Y menos en un momento de crisis económica. De crisis menos, pues ese fue el punto precisamente de por qué Obama canceló sus promesas climáticas de su primera elección, de su primer periodo. ¿La del 17% al 2020? Canceló todo, digamos. Esa sigue siendo vigente. Una oferta, esa es una oferta, digamos, pero canceló imponerle a la economía americana costos adicionales que tuvieran que ver con la lucha climática. En ese sentido, digamos, el ofrecimiento sigue, pero sigue como una cosa vacía, digamos, como una cosa sin contenido. Tal vez la COP18 llega con un elemento diferenciador. La comunidad internacional se da cita bajo el renovado mandato de Barack Obama como presidente reelecto para un segundo término en Estados Unidos y con ello la inauguración de una nueva correlación de fuerzas en la Cámara de Representantes y el Senado, aunque hay que decirlo que tuvo como resultado principal un Congreso dividido, pero que sí logró arrebatarle cuotas claves de poder al Tea Party, el ala más conservadora y extremista del Partido Republicano, que pregona el fanatismo fiscal, religioso, pero también el ambiental. Vale la pena recordar el desprecio que ha mostrado este neoconservadurismo en Estados Unidos frente al cambio climático, quien lo califica como un engaño inventado por una conspiración de científicos sociales y que niegan que el cambio climático sea causado por la acción humana. También es muy interesante ver esta apatía, ¿no? Y este desconocimiento que hacen los neoconservadores del cambio climático. Sí. Hay un fanatismo ambiental ahí, no se reconoce. ¿Qué está pasando con estas personas que buscan desconocer el cambio climático y no lo reconocen como producto del ser humano? Sí, bueno, la mayor parte de los expertos coinciden en que esto que estamos observando como cambio climático a nivel planetario tiene un origen humano
que se ha incrementado o que se ha gestado sobre todo a partir de la revolución industrial, con el consumo de combustibles fósiles, y que a partir de los años 60 dio una subida tremenda. En ese contexto, de todas maneras, aun cuando no sepamos si es la causa humana la que lo está provocando, de todas maneras tenemos que estar preparados porque las consecuencias vienen. Es decir, digamos, los costos que implica esto... Los costos de la inacción son los muy costos grandes. de la inacción Claro. para la economía y sobre todo para la vida planetaria. Porque nosotros nada más pensamos en términos de la economía, Claro. pero en realidad el planeta es el que está también amenazado y en ese sentido tenemos que saber qué hacer, pensar estrategias. Pareció increíble que en esta campaña electoral en Estados Unidos, donde el tema del cambio climático no jugó en la agenda política del Partido Demócrata y recibió incredulidad y escepticismo por parte de los republicanos, se haya hecho presente tras el huracán Sandy, que azotó la costa de Nueva Jersey y de la ciudad de Nueva York. Un fuerte recordatorio sobre la cuestión del calentamiento global que encuentra un camino pantanoso en la comunidad de naciones y que terminó por abonar hacia la rentabilidad electoral del presidente Obama. Lo que no sabemos es si esta gran ausencia en el momento en que un fenómeno les recuerda que también son vulnerables y que sí existe y que ahí está, pues posiblemente ayude a mover un poco en la escena. El presidente Obama ya es nuevamente presidente y ya no tiene que andarse haciendo gracioso con el electorado, pero hay un margen de acción que puede tomar el presidente, medidas administrativas en las dependencias que controla el Ejecutivo, por ejemplo lo que puede hacer la EPA en términos de las normas de las emisiones para los vehículos automotores, para la industria, pero hay muchas cosas que no puede hacer, por eso no se puede comprometer. No podemos decir que necesariamente Estados Unidos vaya a cambiar su posición. A pesar de que Barack Obama ha mostrado una actitud más conocedora, más conciliadora y más sensible sobre el cambio climático y que haya mostrado un espíritu combativo en el Congreso, que le bloqueó en su primer mandato su iniciativa de ley para promover la energía limpia, disminuir las emisiones contaminantes, crear empleos verdes y liberar las bases para impulsar las energías renovables, es que ahora el presidente de Estados Unidos tendrá que enfrentar nuevos desafíos en materia energética y de gobernabilidad climática mundial. Cuando se selló la plataforma de Durban, que estampa la continuidad de los compromisos mitigantes, pero ahora para todos los países, sin importar su condición de nivel de desarrollo. Estados Unidos no ha firmado el protocolo de Kioto, pero en realidad, para efectos prácticos, hay aspectos de la política climática que no importa que Estados Unidos no haya firmado, para ciertos aspectos ambientales también, porque algunos estados de la Unión Americana tienen estándares ambientales más altos que los europeos. Por ejemplo, California. California tiene la mejor gasolina que se consume en el mundo, el mejor diésel en términos de calidad que se consume en el mundo. Algunos estados de Nueva Inglaterra tienen altos estándares ambientales que superan a los europeos. Entonces, es relativo eso de firmar. Muchos países firman y no hacen nada, y siguen destruyendo y siguen contaminando. Bueno, ese es un nivel de argumentación. El presidente Barack Obama tendrá que enfrentar una dura batalla en materia de cambio climático, tanto al interior como en la comunidad internacional. Sobre todo porque el mismo presidente ha hecho referencia a esta promesa de campaña de reducir las importaciones de petróleo para el 2020, lo que le obliga a echar a andar una política a favor de las energías limpias y renovables que, por cierto, encuentran muchos obstáculos en esta oposición republicana que privilegia a las empresas extractoras de carbón y de petróleo y que, por supuesto, hay todo un sector en Estados Unidos que no quiere perturbar la competitividad de la economía norteamericana en un momento de crecimiento anémico de la economía y de tasas altas
en cuestión de desempleo. Mientras China y Estados Unidos no se pongan de acuerdo, difícilmente podremos tener acuerdos climáticos realmente vinculantes y ambiciosos, ¿no? Pero tenemos que tratar, de alguna manera, en estos resquicios que hay, de lograr acuerdos como en la forma bilateral o multirregional o de colaboración o de transferencia de tecnología o de innovación o de acuerdos bilaterales de fondos de adaptación o de fondos de mitigación o de lo que sea necesario, porque se tiene que avanzar. Pero aún habiendo, digamos, esos acuerdos, e incluso se puede acordar que los países no desarrollados tengan compromisos. El actual protocolo no le pide nada obligatorio a los no desarrollados. México, pues tiene como obligación hacer sus inventarios de emisiones, sí, y emitir sus comunicados sobre el estado del clima y de las emisiones en el país. Pues así cualquier país firma y se compromete, porque eso no es una obligación de reducir emisiones, que aunque no somos un país grandemente emisor, estamos como en el 12º o 13º lugar, pero está creciendo. México tiene muchos buenos estándares, pero no se cumple. El problema es el cumplimiento con la ley y con la norma. Pero México podría, en ese espíritu de aportar un principio moral a la comunidad internacional, empezar con hacer más estrictas las normas ambientales. Desde la entrada en vigor del protocolo de Kioto, no ha ocurrido ninguna disminución significativa que avance hacia la consecución de los objetivos del protocolo. Hagamos nuestro tradicional recorrido informativo por los 5 continentes del mundo. Después de una reunión de 13 horas, representantes del Fondo Monetario Internacional y ministros de Economía de la Eurozona llegaron a un acuerdo sobre la deuda griega. El país helénico recibirá una ayuda de más de 43.000 millones de euros. La Asamblea General de la ONU alista la discusión de la iniciativa propuesta por la Autoridad Palestina para solicitar su reconocimiento como Estado observador. Así lo anunció en conferencia de prensa Riyad Mansour, representante de la Autoridad Nacional ante la organización. El presidente de Francia, François Hollande, anunció que de presentarse, su país votaría a favor. En ese sentido, irían también los gobiernos de Austria y España. Miles de egipcios continúan manifestándose en la Plaza Tahrir tras el anuncio de que el presidente de ese país, el islamista Mohamed Morsi, mantendrá el decreto en el que se otorga amplios poderes suplementarios. Esto a pesar de varios días de protestas y de la oposición de las instituciones judiciales. En Estados Unidos aún no se llega a un acuerdo sobre el abismo fiscal. Los republicanos en el Congreso pidieron al presidente Barack Obama detalles de los recortes al gasto para solucionar la crisis fiscal del país. Sin embargo, mantienen su oposición al aumento de impuesto a los más ricos como quieren los demócratas. El Parlamento portugués aprobó el presupuesto para el 2013, el cual prevé un tercer año de recesión y mayores alzas de impuestos en la historia moderna de ese país, para asegurar que se cumplan los términos del rescate internacional solicitado el año pasado. Comentemos, aunque sea de manera breve, algunos de los principales acontecimientos internacionales que tendrán lugar en los siguientes días. Le platicamos que 29 y 30 de noviembre se llevará a cabo una reunión de la UNASUR, que es la Unión de Naciones Suramericanas en Lima, Perú, y el tema candente, de entre muchos otros temas que se van a hablar, será la situación política en Paraguay tras la destitución de Fernando Lugo y el gobierno de facto de Federico Franco.
un tema que van a abordar en un primer momento los cancilleres y en un segundo momento los jefes de Estado y de Gobierno. También le platicamos que este 1 de diciembre se cumplen 3 años de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa de la Unión Europea, un tratado que de alguna manera reformuló esta integración supranacional del viejo continente y que logró generar posiciones nuevas como por ejemplo el presidente del Consejo Europeo y la alta representante de la Unión para los Asuntos Exteriores. No dejemos de mirar lo que está aconteciendo en la Unión Europea con esta crisis económica que sigue convulsionando con un descontento social mayor. Bueno, debemos también de voltear los reflectores a México, pues como todos sabemos, Enrique Peña Nieto toma posesión de su cargo como presidente de la Nación este 1 de diciembre, pero lo acompañarán pues distintos jefes de Estado y de Gobierno y personalidades. Debemos de estar pendientes quién estará en México en estos próximos días. Bueno, pues muchas gracias, vamos a un corte y cuando regresemos toda la información legislativa de carácter internacional. Vamos a una pausa. En Islam, la justicia es una base. La justicia es una base. Iniciemos nuestro segmento legislativo con toda la información internacional que sucedió en esta última semana, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Le platicamos que durante la recepción anual que se ofrece al cuerpo diplomático acreditado en México, es que el presidente de la mesa directiva del Senado de la República habló de la importancia de la diplomacia para atender puentes. En este contexto, el senador Ernesto Cordero Arroyo enumeró los retos que nuestro país identifica en el ámbito internacional. En segundo lugar, enfrentamos el desafío del crimen organizado transnacional. Quien crea que se puede resolver el problema del crimen organizado de manera aislada está equivocado. Esto va más allá de las fronteras y esto implica un esfuerzo colectivo global para poder enfrentarlo. En tanto, Valery Morozov, embajador de la Federación Rusa en México, enfatizó que la diplomacia parlamentaria se ha convertido en un factor relevante en la interacción de los estados. La diplomacia parlamentaria contribuye a ensanchar, a diversificar el diálogo político, multiplicar los contactos intergubernamentales, promover y defender los intereses de la sociedad empresarial, efectuar el monitoreo del estado de relaciones bilaterales y multilaterales. Se puede afirmar que hoy día la diplomacia interparlamentaria es una fuerza política real. En un encuentro privado con embajadores de la región Asia-Pacífico es que el coordinador parlamentario del PRI en la Cámara Alta, el senador Emilio Gamboa Patrón, externó que México quiere tener una estrecha y amistosa relación con los países de esta zona, por lo que el Senado de la República vigilará que la política exterior se apegue a los principios que nuestro país ha privilegiado a lo largo de su historia. El también presidente de la Junta de Coordinación Política destacó la necesidad del respeto a la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la igualdad jurídica de los estados, así como la cooperación internacional, y el respeto y la protección de los derechos humanos, conforme a lo establecido en el artículo 76 constitucional. Como facultad exclusiva del Senado de la República, le corresponde autorizar al Poder Ejecutivo Federal para permitir la salida de tropas nacionales fuera del país. Es por ello que el Ejecutivo remitió al Senado la solicitud de autorización para permitir que elementos de la Armada participen en la 8ª versión de la Exposición y Conferencia Internacional Marítima y Naval para América Latina, Expo Naval 2012, que se llevará a cabo en Chile del 4 al 7 de diciembre. Como parte de una de sus facultades constitucionales, el Pleno de la Cámara de Diputados concedió permiso a la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de San Carlos en grado de Gran Cruz que le otorga el Gobierno de la República de Colombia. El Grupo de Movimiento Ciudadano expresó su voto en contra de este dictamen. No podemos desvincular su desempeño de
el programa Rápido y Furioso. No podemos desprender su desempeño del caso Wikileaks, que tuvo repercusiones en todo el mundo y que exhibió su entreguismo, su indignidad y su mediocridad en el desempeño como secretaria de Relaciones Exteriores. La Cámara de Diputados solicitó al Poder Ejecutivo Federal para que en la medida de lo posible se apoye a los gobiernos y a las poblaciones afectadas por el huracán Sandy. Legisladores del Movimiento Ciudadano y del PRD recordaron que nuestro país ha vivido momentos difíciles debido a desastres naturales, como en 1985. Por ello se dijo, el gobierno federal debe ser sensible y ayudar a la población afectada. No tenemos por qué ser indiferentes ante la tragedia humana por la que atraviesan estos países. Cabe recordar que el pueblo mexicano siempre se ha caracterizado por su gran apoyo con las naciones hermanas en momentos difíciles. La política internacional de nuestro país siempre ha sido de una solidaridad expresa que ha contribuido en las tragedias que se han dado en el mundo con material, con recursos humanos. En este caso, la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática respalda este exhorto. Durante la primera reunión de trabajo de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur, es que se subrayó la importancia de seguir trabajando en proyectos y obras que estimulen zonas naturales como el Istmo de Tehuantepec, así como el incremento de recursos económicos destinados a la cartera de proyectos 2013 en este sector. El siguiente punto del orden del día es la presentación del proyecto logístico del Istmo de Tehuantepec en los estados de Oaxaca, Veracruz. Por su parte, el diputado priista Joaquín Caballero se sumó a la iniciativa y destacó la necesidad de concluir el proyecto del corredor industrial transísmico en las entidades de Oaxaca y Veracruz. Si hoy quisiéramos partir de cero en estos dos puertos y en las vías de comunicación, tendríamos que invertirle más de 2,000 millones de dólares para construir los puertos, la vía férrea y la carretera que ya tenemos. Quiere decir que tenemos 2,000 millones de dólares de inversión ahí que no estamos aprovechando al máximo. Bueno, y ya que estamos hablando de este tema tan importante de la COP18 que tendrá lugar en Doha, Qatar, y de los dilemas y los retos del cambio climático, vayamos a nuestro segmento migratorio con el tema de los desplazados por el huracán Sandy. El tema del cambio climático finalmente tocó la campaña electoral en Estados Unidos justamente una semana antes, cuando la supertormenta Sandy pues afectó grandemente a los estados de Nueva Jersey y de Nueva York en Estados Unidos. Sin embargo, esto no fue un pretexto para que los desplazados por este huracán, es decir, por cuestiones medioambientales, hayan dejado de votar, aunque hay que decirlo, muchos centros de votación se convirtieron en albergues y en centros de distribución de ayuda. Sandy no es el primer ciclón que golpea a Estados Unidos o bien a la costa noreste de la Unión Americana, pero sí figura en la lista de eventos climáticos extremos. En medio de la jornada electoral, muchos se preguntaban si Sandy se debía a los efectos perversos del cambio climático, una interrogante que encontró respuesta en lo que señaló el panel intergubernamental sobre cambio climático, el cual estimó que más del 65% de las probabilidades es que las olas de calor o lluvias intensas están vinculadas a ello. Otros centros de investigación científica también han reforzado esta teoría del calentamiento global y su relación con los huracanes. Parece increíble que Estados Unidos, siendo el segundo emisor de contaminantes más grandes del mundo, después de China, y como principal potencia mundial, haya tomado una actitud silenciadora sobre el tema del cambio climático en la campaña electoral.
Tengamos en cuenta que el aumento de la temperatura a escala mundial también ha afectado al país vecino del norte, pues este año se considera el más caluroso del que se tenga registro y la sequía en Estados Unidos le costará millones de dólares a su economía. Pero Sandy no solamente ha golpeado a Estados Unidos, sino también lo ha hecho en otros países, por ejemplo, del Caribe. Me estoy refiriendo a República Dominicana, Haití, Cuba, Jamaica. Lo que hay que tomar en cuenta es que además de estas pérdidas millonarias, de estos costos sociales y humanitarios, comunidades incomunicadas, por supuesto, viviendas inundadas, no dejemos de ver esta figura de los desplazados ambientales, porque tenemos que decirlo, es algo que todavía el derecho internacional no lo reconoce. Se acabó el tiempo en Vértice Internacional, pero como siempre les recordamos que usted puede visitar el portal del Canal del Congreso en la dirección www.canaldelcongreso.gov.mx. Además, usted ya puede estar en contacto directo con nosotros vía redes sociales como Facebook o bien Twitter. Bueno, pues soy Rina Musali, como siempre me despido de ustedes agradeciéndoles su atención y compañía y recordándoles que Vértice Internacional es un programa que se transmite todos los martes a las 9 de la noche y en retransmisión los sábados a las 8 de la noche. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.